alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Vamos a comunicarnos inmediatamente con Jessica Roca en los exteriores de la casa del expresidente Alan García. Adelante, Jessica, buenos días. Buenos días, Federico, Verónica. Así es, estamos en los exteriores de la casa del expresidente Alan García, porque hace solo minutos ha llegado aquí un equipo de la DIVIAT junto con un fiscal y han ingresado de manera sorpresiva a la casa del expresidente. Es la historia de un amor como no hay otro igual. A las 6:24 de la mañana, una segunda trabajadora de la casa abre la puerta. Los policías y el fiscal Amenábar ingresan. Es la zona anterior a la puerta principal con acceso al jardín y al garaje. ¡Ay, qué noche tan oscura! 6:26 de la mañana. Alan García, el expresidente, ha roto su silencio. Él rompió su silencio. Otros se venden, yo no. Y puedo decirles que yo para robar no nací. Solo tengo soledad, te derrites, Joselito. El agente y uno más empiezan a tocar la puerta. El desenlace trágico ya es conocido y sucedió a las 6:31 de la mañana. Exactamente en la vía expresa, ya detrás de la camioneta que está trasladando al expresidente Alan García. Estamos dirigiéndonos hacia la sede de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Así que ya sabemos, hoy 6:50 de la mañana, para los que recién se están despertando. Atención, el Ministerio Público ha ordenado la detención preliminar de Alan García. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. El expresidente tomó la decisión de dispararse. A mi lado, corazón. Ingresa el señor expresidente a las 6:40 de la mañana, es evaluado, pasa al estudio tomográfico y se decide ingresar a sala de operaciones, ambiente al cual ingresa a 7:17 de la mañana. Vuelvo a señalar, la situación es crítica y es muy grave. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Han llegado Omar Quesada, exsecretario general del Partido Aprista, Nidia Vilches, ex congresista, y el señor Pinedo. Dirigentes apristas y el secretario de Alan García Pérez. Escuchemos. Ha fallecido Alan García. ¡Viva el APRA! Firma en este momento. ¡Viva el Perú! Que fallecido el presidente Alan García. ¡Viva el Perú democrático! Hace unos minutos se confirmó la muerte de Alan García. Perdió la vida después de suicidarse para evitar ir a las No hay que olvidar que Alan, luego de la elección en el 2016, él decide darse un año sabático y decide dejar la dirección del Instituto de Gobierno y renuncia a ejercer la presidencia del partido y se va a España, que es donde radicaba con su pareja, la señora Chessman, y con Federico Dantón.
Él se vino acá y yo al poco tiempo fui nombrado embajador y acá nos veíamos con cierta frecuencia. En verdad, su último cumpleaños lo pasamos juntos en Aranjuez. Nos fuimos a almorzar a un restaurante que tiene resonancias con uno del Perú que se llama El Rana Verde. En el Perú se llama La Rana Verde, acá se llama El Rana Verde en Aranjuez. Ahí fuimos a almorzar en el último cumpleaños que tuvo él en vida. Y en mi último cumpleaños que estuve en Lima con mi gente, es decir, mis hijas, mis hermanos, 2 o 3 amigos, uno de ellos fue Alan, sí. Y fue la última vez que lo vi. Yo me hice amigo de Alan García en la universidad, gracias a los buenos oficios de Raúl Carranza, que era un amigo mío de años antes. Y entonces Raúl Carranza siempre me decía, tú tienes que ser amigo de García, y hasta que lo logró y nos juntamos. Y bueno, y además de tanto vernos en el patio de la Católica, en la Plaza Francia, terminamos de amigos. Hoy tenía una relación con Alan García de muchos años porque nos conocimos en primer año de letras en la Universidad Católica del Perú, cuando todavía la Facultad de Letras estaba en la Plaza Francia. Fuimos buenos amigos entonces. Luego nos separamos, él pasó a Derecho, yo me quedé en la Facultad de Letras haciendo literatura y yo después empecé la carrera diplomática. Quizá lo que ayudó a fijar esta imagen de la amistad con García fue que cuando todo el Perú, o por lo menos así parecía, era enemigo de Alan García, de alguna manera la gente me reprochaba mucho ser amigo de Alan García. Y yo nunca lo desmentí, entre otras cosas porque era verdad, ¿no? Y esto terminó usado por el antiaprismo y el alanismo como una especie de marca de infamia. Alan García no huyó jamás de la justicia. Si a Alan García lo citaban un domingo, a él no le importaba y se presentaba en la fiscalía el domingo. Si le postergaban sus declaraciones, como para manera de cansarlo, él iba y de manera puntual daba la cara. Durante los diversos procesos judiciales o fiscales que se le iniciaron después de su segundo gobierno, asistió 49 veces ante el llamado de fiscales y jueces. Una de las últimas citaciones es la que se produce el 19 de octubre del año 2018. Hicieron que el presidente García viniera de España a declarar. Sin embargo, extrañamente, la declaración empezó, la fiscal se paraba, es una citación efectuada por el fiscal Domingo Pérez, pero él nunca estuvo presente en esta declaración, mandó a su adjunta, y la adjunta empezó la declaración, pero se paraba permanentemente. En realidad, lo que buscaban era frustrar que se llevara adelante esta declaración, porque finalmente se terminó por suspender luego de casi 1 hora y media de haberse iniciado la misma, con estas suspensiones de cada momento. Por ejemplo, hubo un estratagema que aplicaron los fiscales, traerlo de España, citarlo de España, y él se dio cuenta muy tarde, los abogados también se dieron cuenta que era una estratagema, porque después iban a pedir el impedimento de salida. La Fiscalía ha solicitado el impedimento de salida del país para Alan García, ello luego que se revelara que el expresidente cobró $100.000 por dictar una conferencia en Brasil. Este es el documento que registra el pago que en julio del 2012 recibió Alan García Pérez por haber dictado una conferencia para la Federación de Industrias en Sao Paulo. $100.000 que fueron directamente a su cuenta y que, según investigación de IDL Reporteros, habrían salido de la ya famosa Caja 2 de Odebrecht. Estoy absolutamente sorprendido que se vincule una conferencia de las 36 conferencias internacionales que he dado para diferentes instituciones y centros mundiales a algo que tenga que ver con soborno o coima. Yo creo que se está haciendo en efecto persecución política, porque yo he estado 49 veces en las fiscalías, en los juzgados y en el Congreso, y lamento mucho que se use
este tipo de instrumentos para infamar a personas políticas. Y lo que se hizo, lo podemos decir ahora, fue solamente un corralito, ¿no? Hacerlo venir. Yo lo recibí en el aeropuerto, la prensa tenía una gran expectativa porque había la idea que ya se iba a fugar. Y de ahí nos fuimos a la fiscalía y el fiscal Domingo Pérez le informa de que se posterga porque iba a salir una nueva noticia, que era la bendita conferencia que quien te habla la organizó. Y yo no tengo ningún proceso investigatorio, ni he sido llamado absolutamente por nadie para declarar. Y se agarraron de la conferencia para darle el impedimento de salida del país. Y eso fue lo que a él, digamos, le hizo dar cuenta que esto era un guión ya preparado. Y poco a poco, yo creo que recordar la historia, se fue recibiendo información de que esto tenía una finalidad que era terminar con la detención de Alan García. Óigame, ¿cuál es la acusación? Si eso prospera, van a haber muchos presidentes presos, porque... ¡Todo el mundo! Bill Clinton, para que se pueda entender, ¿de qué vive Bill Clinton? De dar conferencias. De dar conferencias. ¿Qué cobra por ellas? Y mucho. Incluyendo las visitas. Dice que ha cobrado hasta $150,000 por una conferencia. No, pero... Y visitas a... ¿Usted ve 250,000 es el precio de Bill. Por una conferencia. Mire, usted ve esas visitas que hace, esos cónclaves, esos... conferencias, está claro, pero cónclaves que va, eso tiene un precio y de eso que viven. Ahora, no lo pueden meter porque él lo reporta. Eso se reporta, porque eso se paga impuestos. Por último, el plazo que estamos solicitando, señor magistrado, como usted ha dado cuenta o ha tomado cuenta, es de 18 meses, atendiendo que esta es una investigación adecuada a la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, que por lo tanto son actos que tenemos que realizar vía cooperación judicial internacional. Esta es una investigación eminentemente compleja, una investigación científica, y por lo tanto ameritan actos de investigación en los cuales la persona de Alan García Pérez debe ser sometida. Este juzgador resuelve amparar el requerimiento fiscal y resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal y en consecuencia impóngase la medida de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez, medida que deberá imponerse por el plazo de 18 meses. Como yo nunca creí en las pruebas que se armaron para empezar esa fase de la persecución, las pruebas de las anteriores fases ya se habían caído y acá aparecía un nuevo juego de pruebas. Pruebas que, como las de la familia Tala u otros, la propia Nava, todavía no han aparecido mientras hablamos. Como a mí esas pruebas me parecían truchas, yo pensé que esto iba a seguir el curso de las otras, no de las anteriores ocasiones. Entonces yo veía la situación respecto de García en el contexto político casi como natural. Quizá no vi bien, quizá pequé de ingenuo. Sobre esto ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han establecido que la imputación fiscal es progresiva, es decir, puede ir cambiando a lo largo del tiempo en virtud de las pruebas que se encuentren. El momento en el cual la acusación no puede cambiar es tras ya ir a juicio oral. Cuando estás en juicio oral ya no te pueden cambiar la acusación, pero entre la preliminar, la preparatoria y la etapa intermedia, la Fiscalía puede hacer ajustes en la imputación. Entonces, evidentemente, estas versiones que pueden ir cambiando dejan un poco la sensación de que el caso no estaba sólido, ¿no? Y eso es algo con lo cual yo puedo estar de acuerdo. Lo que tenía la Fiscalía era un caso para investigar, no significa que García fuera culpable necesariamente. Sin duda yo creo que él fue traído en cierto modo de forma, digamos, poco clara por parte de la Fiscalía. La Fiscalía lo citó, le suspendió el citatorio y luego pidió impedimento de salir del país. Es una estrategia ya conocida. Fue una operación, digamos, cuidadosamente montada en un juego en pared entre una organización no gubernamental y específicamente entre un sector de la organización no gubernamental que maneja un medio de comunicación por Internet y una fiscalía. Se le procuró a este medio la información de una declaración acerca del pago de una conferencia
fuera del gobierno a Alan García, una conferencia que dictó en la FIESP, en la Federación de Industrias y Empresas de Sao Paulo, que según la declaración de Jorge Brata la había pagado Odebrecht, pero Alan García siempre fue invitado por la FIESP y entendió que el pago lo había hecho la FIESP. No estaba en el poder en ese tiempo, el monto era exiguo en términos de corrupción. Hay una frase de Domingo Pérez en esa audiencia que dice: ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García Pérez por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. Si el señor fiscal, que su labor es investigar, ya tenía por asegurado que esto era una coima, sin tener ninguna evidencia, si ya tenía totalmente confirmado que esto era un arreglo para recibir una coima encubierta en una conferencia, así lo dijo, ya no había más que hacer, venía la orden de detención inmediatamente. Por eso es que el presidente García en la mañana en su casa, a las 11 de la mañana, sale y da una conferencia y dice: para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. Comenzaré a recorrer el país, sus provincias, sus departamentos. Eso para mí no es ninguna privación de libertad. Yo lo asumo, y tanto es así que el abogado de Alan García se presenta en esa audiencia y se allana el pedido. No teníamos ningún problema. Pero cuando expone el fiscal y dice: ya tengo configurado el delito y la figura penal, ya no había nada más que hacer. Lo dio por hecho. Y por eso es que esa misma tarde, lo puedo decir ahora, comenzamos a buscar asilo en diversas embajadas del Perú. Y en su momento se toma la decisión de pedir asilo en la Embajada del Uruguay. Fui yo el que hablé con el embajador del Uruguay, el señor Garros, y él fue el que me dijo de que sí, que él iba a darle asilo a Alan García. Y por eso fue que fuimos a la embajada. En principio, una prisión preventiva para efectos concretos hubiera sido algo excesivo, pero creo que lo que complicó la situación del señor García fue el intento de asilarse fuera del Perú, en Uruguay, ¿no? Eso, desde el punto de vista legal, equivale a peligro procesal. Y creo que ahí él mismo, digamos, en cierto modo, no manejó el tema a su favor, sino lo manejó a favor de la Fiscalía. Se confundió el derecho de asilo con un peligro de fuga, por ignorancia conceptual y por ignorancia de los derechos humanos, y se enredó todo. Y Perú más dividida que nunca. En la noche de ayer se registraron estos desmanes, manifestaciones en favor y en contra del expresidente Alan García, quien se encuentra desde el pasado sábado en la Embajada de Uruguay en Lima. Las autoridades han tenido que intervenir en los momentos en que integrantes de ambos bandos se han enfrentado. García ha pedido el asilo al gobierno uruguay, argumentando una presunta persecución política. El ex jefe de Estado es investigado dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Como hemos visto, se estrena como vocero de este tema, es uno de los hijos, el hijo mayor de Alan García. Bueno, él ha arremetido contra el fiscal José Domingo Pérez. Estamos hablando de Alan Raúl García Nores, que aseguró que no hay justicia en nuestro país. Mi padre ha venido a responder al fiscal por la 48ª vez. ¿Y qué pretenden que haga? ¿Que vaya preso 36 meses como Keiko Fujimori? ¿Con qué razón un hombre inocente va a ir preso? ¿Y por qué no lo dijo el sábado cuando dio...? Porque el sábado no iba a ir preso, pero claramente los propios alrededor del fiscal Pérez, que no confían en él, mandan mensajes a decir: el lunes va preso Alan García por 36 meses. Su padre dijo que se iba a quedar en el país. Confiaba incluso en la justicia. ¿Y ahora qué pasó con esa decisión, no? ¿Ya no confía en la justicia tu padre? Ya no confía. ¿Cómo vas a confiar en la justicia con la fiscalía gobernada como está ahorita? Ningún fiscal superior se atreve a pararle la mano al fiscal Pérez simplemente porque tiene miedo de lo que puedan decir ustedes en la prensa. Entonces, si el fiscal Pérez abusa de autoridad y ningún fiscal superior le va a parar la mano, no hay justicia en este país en este momento. Su padre dijo que se iba a quedar en el país. Prometiste que era la última pregunta. Pero no me la contestó. Nosotros llegamos a la Embajada de Uruguay, fuimos uno de los primeros que llegamos, porque nos llamamos inmediatamente por teléfono cuando sucedía todo esto. Y entonces llevamos nuestros megáfonos, ¿no? Nuestras pequeñas cosas que siempre los compañeros teníamos para apoyar al presidente. Incluso primero llegamos sin nada. Pero vimos que después al frente venía una serie de personas a empezar a insultar. Esa es la primera etapa, a empezar a insultar, pero a insultar con megáfonos, con cosas muy
con parlantes gigantes, ¿ya? Y luego se empezó a juntar más gente, ¿no? Especialmente reconocimos a varios de IDL también, dentro de las marchas también estaba Gino Costa. Enfrentamientos entre opositores y simpatizantes de Alan García. Fue el ambiente que se vivió en las afueras de la residencia del embajador de Uruguay, poco después de saberse que el exmandatario solicitó asilo político a ese país. Llegaron, se prepararon al frente, ahí estaban Gino Costa, estaban Matú, que escupían, gritaban, asusaban a tomar la embajada uruguaya. Estaban asusados a invadir territorio uruguayo en el Perú para sacarlo a Alan García. La guerra estaba declarada. Por un lado, simpatizantes apristas alzaban su voz de apoyo al expresidente Alan García. Y por el otro extremo, los adversarios del APRA gritaban arengas contra García. Así que esos actos hemos tenido peores. Igual ha sido siempre. O sea, igual pasaban e insultaban a Aya de la Torre cuando estaba en la Embajada de Colombia. Igual un cobarde agarró a golpes a mi compañero Luis Alba Castro en la puerta de la Embajada de Uruguay. Y no le pasó nada. Una brutal agresión a un exministro aprista. ¡Oh, qué tienes! ¡Eso, no hagan eso! ¿Qué pasa? Tranquilo. Fue una trifulca bastante fuerte, ¿no? Tuvimos que bufalear. Tuvimos que bufalear porque no nos íbamos a dejar. O sea, estaban envenenados de tanto odio. Eso era lo que no se podía creer, ¿no? Estaban totalmente encrispados. Parece que se dieron cuenta que eso podía complicar las cosas desde su punto de vista a favor de Alan García y pasados algunos días cesaron las manifestaciones en contra. Por eso es que los apristas también, que estuvimos además desde el principio, ya estuvimos solos al frente, afuera de la embajada, ¿no? Para darle fuerza y sobre todo acompañar a Alan, ¿no? Y estando en la embajada, él habló con el presidente Tabaré Vázquez. Y el presidente Tabaré Vázquez, delante mío y del embajador peruano José Luis Pérez Sánchez Cerro, que estaba ahí presente, le dijo que sí, que le daba el asilo, que se vaya, que tranquilo, que goce de la hospitalidad del Uruguay y que ya se iban a poner en contacto para ver los detalles del traslado. Y hasta donde sabemos todos, hubo una conversación que terminó inclusive con una invitación a proseguirla personalmente con un asado por parte de Tabaré Vázquez a Alan García, ya en Montevideo. El expresidente Julio María Sanguinetti apoya lo actuado hasta este momento por el gobierno uruguayo con respecto al asilo concedido a Alan García en la Embajada de Uruguay en Lima. Sanguinetti dijo que esta situación pone en un brete al gobierno, más aún cuando no existe ninguna prueba contundente contra el exmandatario peruano. Hay que resolverlo con criterio, el gobierno actuó con parsimonia, hizo lo que tiene que hacer, dar el amparo inicial y luego sopesar los diversos valores que hay en juego acá. Hay una tradición del país siempre favorable al asilo. Pero aquí la eventual acusación, lo que pasa es que aún no está la acusación, hay una sospecha. Pero tiene la obligación de abrir su embajada y hacer lo que hizo. Concuerdo totalmente con el doctor Sanguinetti. Está en la historia del Uruguay. ¿Lo cree perseguido político? Viendo que en nuestro país los cambios democráticos han sido cada 5 años, el Poder Judicial existe, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Pero también hay jueces que los metieron presos, hay una serie de cosas. Pero usted me está hablando de una persecución judicial, entonces, no una persecución política. No sé si se puede separar lo judicial de lo político. ¿Y por qué habrá elegido a Alan García a Uruguay? Porque es chiquito, nunca poco. Bueno, allí la gran cabariada internacional, porque no solamente existen en el Perú,
existen en casi toda América Latina, se puso en contra de Alan García a nivel internacional, comenzando por Vargas Llosa. Bueno, y nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, señala que sería una vergüenza que Uruguay otorgue asilo al expresidente Alan García. En su columna Piedra de Toque, que publica en el diario El País de España, señala que el pedido de Alan García, justificándose en una persecución política, es grotesco. Siguiendo por Cateriano, que además fue al Uruguay, y además hizo allí una presentación de un libro que él había escrito después del primer gobierno de Alan García, que es un libro lleno de falacias. Hoy llega a las librerías de nuestro país la reedición de El Caso García. Su autor es el exdiputado y exministro de Defensa y primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, a quien recibimos hoy en estudios. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, encantado. Por hacerse este tiempo, porque ha estado en Uruguay hace unos días, pero no ha parado. Y el libro fue escrito en 1994, luego que ahí el Parlamento peruano investigara a García por enriquecimiento ilícito y tú ahí integrabas como diputado la comisión investigadora. Pero a grandes rasgos, ¿cómo podemos definir a Alan García? Bueno, como un político que tuvo la oportunidad de hacer el bien en 2 ocasiones y que lamentablemente sus 2 gobiernos están manchados de corrupción. Pero su presencia tiene que ver es de los enviados que vienen de Perú a alertarnos o advertirnos sobre este pedido de asilo de García. Viene por la edición del libro. Lo del libro y su edición y su presencia tienen que ver con el pedido de asilo. ¿Cómo explicamos un poco? En realidad, el libro conecta con la coyuntura, es evidente. Y hicieron una presentación allí en el Uruguay, fueron a todos los periódicos, a todos los canales de televisión. Sí, Alan García nació en el Perú. Sí, Alan García fue presidente del Perú. Y sí, lo elegimos 2 veces. ¿Pero es Alan García un perseguido político? No. Sí, Alan García es abogado. Sí, Alan García es del Partido Aprista. Pero, ¿Alan García es un perseguido político? No. No. Alan García tiene una investigación fiscal. Y tiene derecho a defenderse. ¿Pero Alan García es un perseguido político? No. Amigas y amigos de Uruguay, a Alan García no lo persigue la política. Lo sigue la justicia. Permitamos que la justicia peruana decida. Creo que esa campaña para acercarlo a Alan García fue una campaña dirigida desde el Estado, financiada desde el Estado. Ahí tú tienes los que hacían los videos, los que iban a firmar, los que iban a protestar en la puerta de la Embajada de Uruguay. Todos tenían algún vínculo con el gobierno de turno, todos le prestaban algún servicio al Estado, ¿no? Y no, claro, no te estoy pagando por... Oye, pero por otro lado tienes un sueldazo, a ver, protesta así contra el gobierno de turno, ¿no? Y lograron convencer. ¿Por qué? Porque había un tema político. El año siguiente iba a entrar Uruguay en una competencia electoral. Y el Frente Amplio que gobernaba y que agrupa a 12 distintos partidos, tenían miedo que la decisión de recibir a Alan García como asilado político repercute en el resultado electoral. Al fin no ganaron. Lamentablemente el señor Tabaré Vázquez falleció y al final no se comprobó absolutamente nada lo que impulsó ese asilo, que fue la conferencia. Le retiraron por eso, porque el presidente Tabaré Vázquez se acobardó frente a esa campaña y fue una afrenta pues contra Alan. A partir de ese momento Alan ya era una persona arrinconada, ¿no? Entonces el error de Alan fue creer en la palabra de un hombre como Tabaré Vázquez y no medir las consecuencias que podían tener los actos canallescos e innobles de gente como por ejemplo Alan Wagner, que fueron a interponer oficios, pero esa gente hizo presión y hay una conversación que tal vez algún día sabremos entre Tabaré Vázquez y el entonces encargado del despacho presidencial Martín Vizcarra. No tomar decisiones a tiempo dejó que creciese las presiones sobre la gente de su partido y dio marcha atrás. Si él hubiera inmediatamente ofrecido el asilo, ya era un hecho consumado y ya está.
recibimos llamadas de teléfono, sobre todo y la principal, del señor presidente de Perú, expresándonos que quería enviar material para consideración de nuestro gobierno en el estudio de este caso. Como ustedes verán, este material fue enviado desde el gobierno de Perú, más de 1000 hojas que tuvimos que leer y estudiar. El primer traspié es que hay un informe que da el gobierno peruano, le hace llegar al presidente Tabaré Vázquez a través del embajador. Nunca tuvimos acceso a ese informe, solamente por la publicación de César Hildebrand, que sacó fotocopias del informe. Y nosotros pedimos a Cancillería oficialmente que confirmen o que nieguen, y nunca recibimos una respuesta. Hoy día sabemos que son 4 los casos que el gobierno de Martín Vizcarra refiere al presidente Tabaré Vázquez. En primer lugar, habla sobre desbalance patrimonial denunciado por el Congreso de la República, cómo el gobierno de Martín Vizcarra y Pedro Cateriano y compañía pudieron informar al gobierno de Uruguay que sí habían encontrado desbalance patrimonial. Otro caso que acompaña el informe peruano del gobierno de Vizcarra al gobierno de Uruguay para que le nieguen el asilo a Alan García es el caso de las campañas presidenciales. En ese caso de las campañas presidenciales, Barata ciertamente relata una entrega de dinero, un apoyo económico a Luis Alba Castro, que no era miembro del comando de campaña del partido, no era una persona cercana a Alan García en términos personales, y que nunca se llegó a analizar ni investigar en qué condiciones le dio, cuándo le dio, por qué le dio, quién le pidió, a nombre de quién. El tercer caso es el caso del proyecto especial de irrigación hidroenergético de Alto Piura. Y esto es una mentira del tamaño de una catedral, porque el proyecto tenía independencia y era manejado exclusivamente por el gobierno regional de Piura. El gobierno central no tenía que ver absolutamente nada. Luego está el caso de AP Terminals, que es el puerto del Callao, ¿no?, que lo opera DP World, el segundo operador más importante del mundo. En este caso, el procurador hace una denuncia contra Alan García cuando ya nos encontrábamos nosotros en la embajada pidiendo el asilo. Vale decir que fue una investigación delivery. Me da pena porque perdimos a nuestro líder, perdimos a nuestro amigo, a nuestro compañero, en base a mentiras. Y una nueva investigación complica la situación de Alan García. Una disposición fiscal señala que el expresidente habría facilitado la concesión del Terminal Norte multipropósito del puerto del Callao a la empresa AMP Terminals. Esta investigación se inició a raíz de la denuncia del procurador Amado Enco por irregularidades en la concesión del terminal portuario del Callao. Ya con una lógica totalmente risible, decía el fiscal y el procurador en esa época, decían: no hemos encontrado un indicio de que Alan García se haya beneficiado con las concesiones, pero como él es el presidente, es el hombre que está detrás y obliga a los ministros y gerentes a cometer actos ilícitos, que tampoco los había identificado. Si el presidente del Uruguay y su embajador en Lima no hubieran sido tan cobardes, quizá García se hubiera salvado, ¿no es cierto? Por ejemplo, sin decir que ellos son los que lo mataron, no. El gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Eran las 6 de la mañana, el presidente me llama, que el embajador le había anunciado que Uruguay había denegado el pedido de asilo y que bueno, teníamos que retirarnos. El presidente le dijo: inmediatamente voy a llamar a Ricardo. Yo me acerqué a la embajada, hablé con el embajador, entendíamos que era una decisión de gobierno, no había nada que reclamar, que procedíamos a retirarnos, y así lo hicimos, ¿no? Nos fuimos a su casa y ahí había una gran expectativa de prensa y de compañeros
a pasar ahí y a terminar de asistir a las audiencias fiscales que se habían programado, ¿no? No hemos faltado a ninguna. Estábamos siempre a la espera de un dicho, de una prueba, pero no, en ese momento no había absolutamente nada. Alan García termina sus días en esta investigación sin ninguna declaración, ni de Marcelo Odebrecht, ni de Jorge Barata, ni de ningún funcionario brasileño que haya dicho Alan García nos pidió, o que alguien vino a pedirnos en nombre de Alan García. Y esa era la seguridad que teníamos, y la seguridad que lo hacía él venir desde Madrid a asistir a una audiencia que muchas veces era postergada, alargada, ¿no? O postergada, y había que volver a regresar y volver a venir. No hay pues entonces Estado de Derecho si estamos siendo escuchados los peruanos. Informamos desde la cuadra 4 de la calle Aurelio Fernández Concha, tan solo algunos pasos de la casa de Alan García, donde se encuentra este vehículo que ha sido sindicado por los militantes apristas y también algunos miembros del partido como de interceptar telefónicamente y chuponear a su líder. Cuando salimos de la embajada y el carro del chuponeo, yo acá me doy cuenta que es un carro de chuponeo. Acá le mando poner fotos y veo la placa y ahí descubro que era de la policía. Pero en la mañana en el instituto había reunión de abogados y yo salí y nos fuimos primero de Mita y la camioneta estaba ahí. Vine acá, la vi desde mi oficina, entonces mandé a un amigo a que tome fotos, chequeamos la placa y era del Ministerio del Interior. Pero cuando yo vi esas pelotas arriba había una especie de pelotas. Y yo había trabajado con Agustín, esas son antenas especiales para celulares. Y una camioneta con lunas polarizadas, ¿no? Y claro, decía prensa, lo único que verifiqué es que los colegas de prensa no conocían ese medio. Y las compañeras que estaban ahí nos informaron que al mediodía venía una moto, dejaba tuppers, bajaba en la luna, recibían los tuppers y se iba a la moto. O sea, estaban permanentemente ahí, ¿no? Yo ya sabía que esto había. Esto había lo que se llamaba el Plan Alex, que yo lo descubrí. Es un dato que me llegó a mí y lo denunciamos. El Plan Alex era un plan de seguimiento electrónico a Alan García donde vaya. No sé si recuerdas cuando cayó Ana Jara siendo ministra y todo, porque había todo un aparato de chuponeo, hasta mismo, Humala tan desconfiado era que hasta chuponeaba gente de su gobierno, y es que Ana Jara no rompe. Y dentro de ese plan de chuponeo estaba el famoso Plan Alex. Documentos secretos que detallan el reglaje al expresidente Alan García. Este informe, con fecha 15 de noviembre del 2012, tiene un recuento de todas las propiedades que el expresidente García ha tenido a lo largo de toda su vida. Pero otro documento del 16 de abril del 2014 tiene en su primera página una fotografía de la casa de García en el distrito de Miraflores. Cuando los agentes vinieron a fotografiar la casa de Alan García, fotografiaron esta casa blanca que está a mis espaldas. Sin embargo, la casa del expresidente sería la casa amarilla que tenemos a mi derecha. Resulta que la casa del presidente García no era objeto de seguimiento. Lo que espiaban los agentes era su teléfono celular. Se adjunta el escaneo de las posiciones de Torre durante el día. Solo registró el celular prendido, mas no detectó que hiciera ninguna llamada. Y ahí estaban las camionetas, era la misma camioneta. Alex era el seudónimo de Alan para ese plan de chuponeo. Cateriano, es más, era ministro, y Cateriano vive a 1 o 2 cuadras de donde vivía Alan García, en un edificio. Entonces, esta camioneta, según el plan Alex, se estacionaba en la casa de Cateriano para intentar chuponear a Alan García. Entonces, ¿por qué se estaciona en la casa de Cateriano? Porque como Cateriano era ministro, a nadie iba a sospechar de que hay una camioneta policial ahí, ¿no? Pero esta camioneta no pudo chuponear la casa de Alan García, y todo eso está en el informe del plan Alex, porque había una interferencia entre el edificio donde vivía Cateriano y la casa de Alan García. Entonces, al parecer, había una torre de teléfono o algo que impedía eso. Entonces, la recomendación en ese famoso plan Alex es que la camioneta se estacione más cerca. Entonces, cuando Alan García llega a su casa después de salir de la Embajada de Uruguay, esa camioneta que había estado en la casa del embajador de Uruguay, también estaba ahí, estacionada en la esquina de la casa de Alan García. Es una práctica común que a los adversarios políticos o los líderes políticos, nosotros le llamamos los chuponean, ¿no?
es una práctica común que no lo dicen así, ¿no? Pero lo hacen. Y hay organismos de inteligencia que se dedican a eso, ¿no? Está la DIGININ, la DINI, ¿no? Principalmente ellos. Lo que pasa es que hacen mal también sus trabajos, pues, ¿no? Porque si yo voy a hacer un trabajo de interceptación telefónica, por lo menos hago un plan de reconocimiento de la casa, de donde está ubicada, y no colocar a una cuadra una camioneta, que se dieron cuenta la gente del APRA, ¿no? Eso se hace en nuestro país porque yo siempre he dicho, nuestro país es el país del chuponeo. Así que decidí por iniciativa propia, con otros compañeros más, de intervenir esa camioneta. Compañeros de Soy Aprista, hemos encontrado el automóvil del Ministerio del Interior de placa EPC 280 realizando escuchas telefónicas en la casa del presidente Alan García. Se llama arresto ciudadano. Si tú crees estar en peligro o hay un inminente peligro y puedes detener a alguien, lo haces y lo pones, no es que te hagas la justicia por tus manos, lo pones a disposición de la policía. Este automóvil, que se hace pasar como auto de prensa, pertenece al Ministerio del Interior. La placa es EPC 280. Se encuentran realizando escuchas telefónicas en la casa de Alan García y se niegan a abrir el automóvil. Yo hago recordar que a 100 metros de la casa había un piquete de policías de asalto, el número de 10. Entonces yo dije, simplemente paralizo esta camioneta, preguntamos quiénes son y que la policía se haga cargo. Adentro tienen material para escuchar telefónicamente. Hay más personas adentro, compañeros. Recompartan el video y avisen. Estamos esperando que llegue un fiscal para que desarticule esta banda de chuponeadores del Ministerio del Interior que se han aprestado a la casa del presidente Alan García. Esto está demostrando que la persecución era cierta, compañeros. Hasta que el piquete de policías viene y rodea la camioneta, nos aleja un poco, y en el temor de que esta camioneta prenda y fuga. Lo que hemos hecho, hemos recorrido los alrededores, ¿no es cierto?, de las tiendas, de las casas, y la camioneta estaba aquí. Hemos sido 3 carros, uno se ha puesto adelante, otro al costado y otro atrás, y en la parte derecha estaba la pared, de tal manera que la camioneta ya no podía avanzar ni retroceder. A mí se me erizaron las piernas desde las rodillas hasta abajo porque salieron en una actitud bastante violentista, y ya la prensa que estaba en este lado de la casa de Alan García ha corrido porque ha visto los gritos que también daban los compañeros al ver que los carros se habían estacionado. Y en ese momento empieza toda la trifulca, los gritos del chuponeo, y la prensa empieza a filmar. Es un centro de escucha, ese carro es un centro de escucha. Se acercaron los policías, cerraron las lunas, nadie quería dar ninguna información, gritaban dentro, somos prensa, y ya los periodistas agarraron el tema. ¿Y de qué medio eres, compadre? ¿De qué medio? Yo soy de Frecuencia Latina, ¿tú de qué medio eres? Y silencio. Que es un vehículo que se ha visto todos estos días, incluso también nos decían en la Embajada del Uruguay, estaba también ese vehículo del Ministerio del Interior, que no se sabe exactamente qué tipo de actividad realizaba, porque tenía un logo de prensa, pero no es de ninguna manera prensa, nosotros nos conocemos entre todos, no es un vehículo de prensa, no es un medio periodístico. Y vino un oficial de la policía que pidió hablar conmigo a la vuelta de la casa. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te quiero hacer una propuesta. Te dejo a los efectivos policiales que están adentro, porque son efectivos policiales. Ahí yo tomé conciencia que eran efectivos policiales. Y pero déjame llevarme la camioneta, ¿no? Y le dije, mire, no acepto por 2 motivos, le dije. Porque acá lo que queremos es que llegue el fiscal y que sepamos la verdad, quiénes son y qué hace esa camioneta ahí. Y en segundo lugar, le digo, por un espíritu policial, mi padre ha sido policial y al personal nunca se le abandona. Usted me está ofreciendo dejarme a los efectivos policiales que de repente ninguna culpa tienen y llevarse la camioneta. Yo le hago una contrapropuesta, llévese a sus efectivos policiales, yo le garantizo que no va a pasar absolutamente nada, pero déjeme la camioneta. Yo quiero saber qué hace esa camioneta ahí. Intentó 2 o 3 veces, insistió, hasta que se retiró. Acto seguido, Alan García salió a su puerta y denunció ser víctima de chuponeo.
Yo estoy simplemente en condición de víctima. Yo espero que el Congreso actúe y la Fiscalía, que tantos problemas genera, actúe ante este delito flagrante. Y ahí viene un segundo episodio donde aparecen 16 motos, 15 policías, a llevarse un bendito maletín de dentro de la camioneta, ¿no? Nosotros creemos que ahí estaba la lacto que le podía permitir la interceptación telefónica. No había otra forma para que venga un destacamento policial. Abrieron la ventana, tiraron el maletín a un policía y el policía intentó ponerlo dentro de un patrullero, pero el azar, siempre el azar, la vida de Alan García vivían entrelazados. El patrullero se malogra el sistema de la puerta y no podía abrir la puerta. Y ahí los compañeros se abalanzan y empezamos un forcejeo para que no se lleven el maletín. ¡Quítale, concha tu madre! El maletín está filmado, RPP dio cuenta del maletín, hace una transmisión en vivo y se nota que un policía de asalto tiene una mochila en la mano. Como puedes ver, el maletín está aquí en la puerta del patrullero. No sé si logras ver la imagen. Lo tiene un efectivo policial. Ya lo vi, ya. Y no pueden abrir todavía la puerta. Llega este contingente adicional de policía y bueno, fue el maletín que se retiró en el Perú con mayor resguardo policial. Fueron 4 patrulleros, 15 motos y otra docena de policías de asalto acompañando al patrullero para que pueda fugar el maletín con su evidencia, ¿no? Y una cosa curiosa, los medios de comunicación hicieron lo suyo, por supuesto, necesitaban siempre poner a Alan García como si fuera el culpable y claro, un chuponeo podía complicar, ¿no? esa visión de Alan García que ellos querían sostener. Entonces, el tratamiento de la noticia también fue bastante injusto, ¿no? Nosotros estábamos afuera pensando de que por lo menos la prensa iba a tener un tratamiento mucho más objetivo de la situación y no. Falta un pronunciamiento de la Fiscalía que esperemos termine por formalizar la investigación y exista ya un proceso penal propiamente dicho contra los que, digamos, materializaron la presencia de este vehículo con efectivos policiales y con la presencia pues, de todos estos aparatos logísticos en esta camioneta que estaba frente a la casa de Alan García, realizando, como decimos nosotros, el chuponeo de lo que pudiera decir, hablar Alan García. Y por ese hecho sigo yo un proceso con otros compañeros más que hasta ahora no termina, ¿no? De no sé qué, dicen que lo hemos agredido, que nos muestren un video donde hemos agredido a esas personas. No hago justicia por mi mano, sino que pido la presencia del fiscal. Pedimos la presencia del fiscal desde las 5 de la tarde y llegó a las 10:30 de la noche. Y no pasó nada. En última instancia, ahora como se responsabiliza de todo Alan García cuando alguien compró una máquina de escribir en un ministerio, el gran responsable es Vizcarra. El 17 de abril, mucho antes de las 6 de la mañana, ya teníamos entendido, gracias a unos compañeros, que la Fiscalía estaba en la puerta de la casa del presidente Alan García. Entonces, para apoyarlo, decidimos ir a su domicilio. Yo estaba llevando a mis hijos al colegio y recibo la llamada de uno de los miembros de seguridad de Alan diciéndome lo que había pasado. En el transcurso de minutos nos dijeron que una bala había atravesado el cuello del presidente. No lo teníamos muy claro, ¿no? Tampoco de la gravedad, ¿no? De cuánto él había comprometido de su cabeza, ¿no? Todo eso era muy confuso en ese momento. El expresidente tomó la decisión de dispararse. En estos momentos él está en operación. Inmediatamente producido esto, se ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa, en donde se encuentra en estos momentos siendo operado. Inmediatamente me fui al hospital.
y fue uno de los primeros que ingresé, y ya cuando estábamos, ya varios, comenzó a llegar mucha gente, se agolpaba la gente ya se había dado la noticia periodísticamente. El secretario personal de Alan, compañero Pinedo, Nidia y yo supimos del fallecimiento. Alrededor de las 8 de la mañana, pasado unos minutos de las 8 de la mañana, yo estaba muy dolida, llorando. Vino una compañera, me abrazó y me dijo: sé fuerte, no llores, el presidente ya murió. Los médicos se portaron extraordinariamente bien, hicieron todo lo posible, estuvieron con él, pero Alan estaba prácticamente agonizando desde el principio. A ver, ¿qué tenemos, Brian? Ahí están los simpatizantes. Aplaudiendo los simpatizantes apristas a manera de respaldo por la situación que viene pasando el expresidente Alan García aquí en las afueras. Son varios, ya contamos por lo menos unos 30 alrededor del centro de salud. ¡Nunca muere! ¡Nunca muere! ¡Nunca muere! Sin poder contener las lágrimas y en medio de abrazos interminables, así recibían la trágica noticia de la muerte del expresidente Alan García Pérez las decenas de simpatizantes apristas que llegaron hasta los exteriores del hospital Casino Ulloa. Compañero Alan era lo que se escuchaba una y otra vez en las afueras del hospital, en donde el exmandatario perdió la vida exactamente a las 10:05 de la mañana. Lógicamente lo llevaron a hacer lo que él ha hecho, pero murió con honor. Ese es el Perú, así pagamos los peruanos. Sí, está conectado, ¿eh? Sí, está conectado, pero no escucho nada. ¡Compañero Alan García! ¡Presente! ¡Compañero Alan García! ¡Presente! ¡Compañero Alan García! ¡Presente! ¡Palmas apristas! ¡Cuando un aprista muere! ¡Cuando un aprista muere! ¡El dolor! El 17 de abril, el día que él muere, había una diligencia judicial. Iba a ir, porque siempre cumplió todas las diligencias judiciales. Así que si lo hubieran querido detener limpiamente, lo hubieran detenido en la puerta del juzgado, ¿no? Entrando al juzgado, pase usted, toma asiento, está detenido. Pero no, ellos querían hacer el show. No solamente la fiscalía, sino también la policía actuaron mal desde un inicio, desde el momento que allanaron la casa, que no lo hicieron de acuerdo a un plan, no cumplieron con ciertos principios que ya uno en la operatividad policial aprende. Primero, la oportunidad y la sorpresa. Segundo, la fuerza es el último recurso. Utilizar los estratagemas. O lo que decía Sun Tzu, la guerra se basa en el arte del engaño, ¿no? O sea, yo te cito para una declaración y te detengo ahí en un momento y no necesito romper la puerta, ni siquiera ya después, más tranquilo, estando él afuera, se le lleva a la casa con toda la medida de seguridad, ¿no? Existe una triangulación perversa ese año en ese gobierno de Vizcarra entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y la prensa, un sector de esta prensa caviar que tenía la información del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y Vizcarra saca un tuit, acuérdense ustedes que son periodistas, saca un tuit cuando ya parecía que el Ministerio Público primero le había informado a Vizcarra, antes de estar en la casa de Alan García. En la casa de Alan García la prensa estaba antes, cuando el Ministerio Público ya estaba llegando. ¿Cómo te explicas eso? Creo que ellos sabían que iba a haber una reacción como esa. La citación que le hicieron, el hecho de que Rosa María Palacio supiera ese tema a las 5:15 de la mañana, que Vizcarra haya convocado a Consejo de Ministros a esa misma hora. Consejo de Ministros a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya sabían pues lo que iban a hacer, ¿no es cierto? Y sabían que no era cualquiera. Entonces por eso es que estaban todos muertos de miedo ahí en Palacio de Gobierno viendo qué cosa iba a pasar.
la criminalística, que es la ciencia que estudia los indicios, hay tres conceptos: el indicio, la evidencia y el elemento de convicción. El indicio son señales, huellas, simplemente dichos, ¿no? Pero que tienen un peso objetivo, ¿no? Entonces puede haber alguien que diga, yo lo he visto, yo sé de él que agarró dinero. Ese es un indicio, pues. Pero si yo corroboro eso con otros testimonios, con documentos, ya pasa a ser una evidencia. Pero aún así, todavía no se puede señalar la responsabilidad hasta que haya elementos de convicción, que son las razones suficientes para que yo me convenza de que fulano de tal ha cometido un delito. Y todavía no se había llegado ni a evidencia ni a elemento de convicción. Se manejaban simples indicios nada más. Pero como armaron el escándalo, el show mediático, y también conjuga con la personalidad de Alan García, pues, fue un factor importante en este caso. Como vemos, él sabía que estos riesgos siempre existían, ¿no? Pero ya en la etapa final fue un ensañamiento con verdaderos psicópatas del derecho, porque esta cosa no sé cómo llamarlos. Gente con obsesiones convulsivas, ¿no? Con tal de hacer daño personal, llevarte hasta el extremo. Y un operativo en el que podía haber pasado cualquier cosa. Porque ellos sabían que Alan García tenía armas, sí sabían que tenía licencia. Si tienes licencia, tienes arma, ¿cierto? No había una ambulancia cerca, teniendo un hospital a la espalda. Sí, cuando él sale mal herido, lo suben como sea a la camioneta y se lo llevan así. No había una camilla, no había nada. O sea, no habían hecho habían hecho un operativo mediático, no habían hecho un operativo integral como hubiera podido corresponder a un caso de esta naturaleza, que de paso lo hicieron a propósito con los fines de ignominia, ¿no? Del chaleco detenido, de las marrocas, en fin, de sacarlo en pijama o lo que sea. Hay un artículo expreso en el Código Procesal Penal, el artículo 139, que convierte en reservadas todas las actuaciones de la investigación hasta la etapa intermedia inclusive. Pero ni el Ministerio Público ni el propio Poder Judicial respetan ese artículo. Entonces, ¿qué pasa? Que la filmación del cadáver, por ejemplo, ¿no? Que se filtra también a los medios, eso no debe ser así, pues, ¿no? Por respeto a la familia misma, ¿no? Pero yo pienso de que es una falta de control de la información y no, digamos, tenemos que aceptar que muchas veces la policía y la fiscalía lo suelta para demostrar primero que son efectivos y segundo que pueda haber un negociado también con esas filmaciones, porque en principio no es nada gratis, pues, ¿no? ¿Por qué no se investiga aquellos personajes o aquellos que fungen de periodistas cuando ya tenían la orden de la Fiscalía antes que la conozca el mismo Alan García? Cuando personajes anunciaban la detención antes de que la policía vaya a la casa de Alan García. Y la misma policía cuando entran. Ellos entraron, si es que se resistía a matarlo a Alan García, seguro. Ese es el comportamiento y por supuesto esto siguió órdenes, no me diga pues que el presidente de la época no sabía nada, sabía perfectamente todo. Pues es imposible que no le fueran a dar una información de esa naturaleza. Toda la planificación, el momento y la forma en la que se tenía que hacer ha sido orden directa de Martín Vizcarra Cornejo. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades.
Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Papá, entregaste tu vida a tu país y partiste con convicción y la frente en alto. Tu última enseñanza fue una lección de valentía y dignidad. Viejo, la paciencia nunca fue tu mayor virtud, pero verás que el tiempo y la verdad te darán el lugar en la historia que te mereces. Nos encontramos aquí en un acto
simbólico de protesta en contra de los operadores fiscales del gobierno del expresidente Martín Vizcarra, en que de una manera vil conspiraron contra nuestro compañero presidente Alan García, y que habiendo ya transcurrido 2 años de su inesperada partida, al encuentro con Víctor Raúl y los mártires de la Primo, hasta hoy no demuestran una sola prueba de los hechos por los cuales fue perseguido vilmente. Nuestra doctrina siempre nos ha permitido, entre hermanos, entre compañeros, visitarnos. Si hay un enfermo, ahí está un aprista. Y eso lo llevamos desde Víctor Raúl, que él nos dio esta forma de ser, de convivir, ¿no?, dentro de una familia aprista. Pasarán muchas cosas, pero Alan nunca va a pasar. Alan siempre va a estar en el corazón del pueblo y de los militantes y de todo el Partido Aprista Peruano. Hasta del pueblo, porque el pueblo lo quiere, se acuerda de él. Sus palabras, sus discursos, sus enseñanzas, parece que las estuviera dando el día de hoy. Parece que sus opiniones estuvieran respondiendo al momento que está viviendo el país. Compañero Alan García Pérez. Presente. Cuando un aprista muere. Nunca muere. Cuando un revolucionario muere. Nunca muere. La generación. Ya está descansando ya. Alan había ganado las elecciones del año 2006 y gobernó hasta el 2011, en lo que yo siempre manifiesto abiertamente fue el mejor gobierno de la historia del Perú, incluido el incanato y el virreinato, o sea, de toda la existencia del Perú, porque fue el único momento en el que los pobres dejaron de ser mayoría en el país. Su segundo gobierno en lo económico fue un gobierno magnífico. Fue un gobierno con resultados entre los mejores que se han conseguido en los 200 años de historia republicana. Y para muestra un botón, el ingreso per cápita del ciudadano promedio. Y por ingreso quiero decir el dinero que le entra a un trabajador, a un microempresario, a un profesional entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Esa cifra, en el año 2006, para el ciudadano promedio, eran poco más de $3.000 anuales. Y en el año 2011 llegaron hasta casi $6.000 promedio por habitante. Un crecimiento del 86%, superior al 64% del gobierno anterior de Toledo y muy superior con creces al de los 2 gobiernos, o quizás tendría que decir 5, porque en el último hubo 4 presidentes, que en 10 años solo se consiguió que el ingreso per cápita creciera en 10%. Toda la vida, desde que yo tengo uso de razón y además en la lectura de todos los libros de historia, siempre los pobres eran 70, 80, 90%. Después de Velasco, 95%. Y Alan García hizo la más grande transformación revolucionaria de la sociedad peruana al entregarle al país en el año 2011 un país con solo 22% de pobres. Y el resto con trabajo, con acceso a agua, con acceso a educación, con carreteras, etc. El autogolpe de Fujimori, a eso nos ha hecho olvidar que Alan enfrentó la justicia del 90 al 92, que la Corte Suprema lo declaró inocente porque no hubo pruebas.
¿no? Se trajo el famoso informe LAR, que decía que Alan tenía $60 millones, una casa al frente de la casa de Julio Iglesias en una isla de Miami, y todo eso era falso. Olivera le pagó con plata de todos los peruanos a un vigilante cubano en Miami para que firmara como si fuese miembro de un grupo de investigación, el famoso informe LAR, que fue completamente falso. El problema es que el informe LAR se lee en el Congreso. Eso se deben acordar muy bien los apristas mayores. Se lee en el Congreso diciendo que él han tenido una casa en Miami, cuentas en Luxemburgo, todo eso, y ahí se creó una... No. Pero después todo eso se desinfló por completo, no se pudo comprobar nada. No, a Alan le devuelven sus credenciales de parlamentario antes del autogolpe y lo hace el PPC, que había sido parte de los que habían estado investigando a Alan, ¿no? Entonces, pero en el imaginario popular y los 10 años de Fujimori hicieron que Alan pues nunca haya enfrentado la justicia. 2 años fue investigado Alan García por la megacomisión, por su sicario político Sergio Tejada, durante 2 años, y no encontraron absolutamente nada. Tanto es así que la conclusión de la megacomisión es que no encuentran desbalance patrimonial. Iniciamos con el análisis del expresidente Alan García Pérez. Del análisis que hemos hecho con respecto a los ingresos y egresos, como les decía hace un momento, hemos determinado que no se encuentra, al menos a este nivel de la investigación, un desbalance patrimonial. Esto, como les decía, en base a los gastos personales y familiares en porcentajes como los establece la banca, que es un criterio que nos pareció estándar para utilizar como mega comisión. A Nava es un traidor por conveniencia. Nunca me refiero a él, nunca. Primera vez que lo voy a hacer. Pero él tenía sus abogados. Entonces el fiscal le dice, deje a sus abogados y yo le pongo un abogado. Y le puso un abogado, y es el mismo abogado que los mismos fiscales han puesto en otros casos. Entonces, ese abogado le dice, ok, él va a asumir su defensa y le va a garantizar que usted va a salir libre. Y en efecto sale libre, pero usted me acusa de tal cosa. ¿No? Y no es primera vez que intentaron que algunas personas terminan acusando a Alan García para liberarse de responsabilidad. Yo creo que la gran mayoría no lo hizo. Pero encontraron a un débil de espíritu que con tal de salvar a su pellejo, lo termina acusando injustamente a Alan García en una prueba. Ese conteo comienza cuando exactamente Atala sale a decir de que él tenía las pruebas en contra del presidente, y se me ocurrió hacer un conteo hasta que las entregué. Nava pasó por el mismo motivo, pero fue a raíz de un reportaje que saca IDL. IDL emite su reportaje hablando de unas pruebas que decía tener Nava. Hice lo mismo, porque sabía que no habían pruebas, y era algo que siempre iba a quedar. Las redes, todo el mundo tiene acceso a redes. Entonces era una forma de recordarle todos los días a las personas que realmente todo esto fue simplemente un ataque hacia una persona que no hizo nunca nada, no cometió ningún delito. Estamos en 1080 días de reportaje que hizo IDL sobre lo que dijo Nava, que todavía no entregan las pruebas, y estamos en 1280 días que Atala no entrega las pruebas. Señor Barata, el doctor García le tenía mucho respeto. ¿Perdón? El doctor García le tenía mucho respeto. Y yo a él, ¿eh? Y yo a él. Y expecto eliminación. Es una pena lo que ha pasado con él. Usted sabe que nunca nunca pidió un favor por parte de él. Él es la víctima de todo esto. Solo digo, soy su amigo de él, soy su hermano, soy su abogado. Una pena, señor. Espero que hable usted con la verdad. Así es. Y ese es mi compromiso con la verdad. Y él sabe de eso, que nunca me ha pedido nada. Y eso es lo que voy a decir. Listo, señor. Señor Palacio, sí, con presencia en algunas ocasiones del presidente Alan García, algunas veces para poder coordinar inauguraciones de obras, específicamente esta reunión que usted menciona de 7 días antes de la propuesta
yo no sé exactamente de qué tema hemos tratado, no sé si de alguna inauguración, pero el presidente García no se involucraba en ninguno de los temas de los proyectos de adjudicación o cosas, porque eso era llevado por el Proinversión o el Ministerio de Transporte o los ministerios. O sea, esto no es tema que trate un presidente, ¿no? Nunca se trataba ningún proceso. Más bien, ni nos ocurría llevar un tema de este a Palacio porque no votaría de ahí. Era fácil trabajar con él. Él no tenía como los antiguos presidentes del Perú que tenían un día de despacho con cada uno de los ministros, pero los ministros teníamos la absoluta libertad de llamarlo a él y cuando quisiéramos discutir algo o probar algo con él. Entonces sí, yo hablaba con mucha frecuencia, nunca tomé una decisión importante que no fuera consultada con él. El presidente García fue un maestro que enseñaba a sus alumnos diariamente no solamente el curso que dictaba, sino también sobre historia, sobre su familia, sobre su partido, porque contaba anécdotas de sus dos gobiernos. Nos enseñó cómo el ser humano podía participar en diversos lugares, en diversas ciudades, en diversos poblados, haciendo el bien. Estudiar con él era tan fascinante que las 3 horas que duraba el curso no había descanso, no había break, no había un café de intermedio. Él no paraba, dictaba, nos enseñaba todo lo que podía. Soy consciente de que fue un gran maestro para mí, de conversar largo tiempo de aspectos de cómo había una visión de Estado, qué es lo que se tenía que hacer como soldado de la jerarquía de un general para poder ver al Perú más allá de la defensa castrense, ¿no? Cómo irradiar la personalidad del líder para convencer a la gente al esfuerzo de lucha para alcanzar los objetivos e ideales que se ha previsto la nación. Me lo conversaba y en esa conversación del padre que enseña, ¿no? Del maestro que enseña. Alan García, un erudito, un hombre con mucha facilidad de llegar al estudiante, un maestro por excelencia. Nunca quisieron aceptar que él era un intelectual. Entonces Sánchez sí, pues claro, ya es imposible negarle algo a Sánchez, pero Alan había estudiado en universidades que no existen en el Perú ni en América. Los profesores que tuvieron se acordaban siempre de él, y yo me he encontrado con ellos y estaban completamente contentos que una persona como estaba formada por ellos pues estuviera fuera el presidente del Perú. Era culto, era inteligente y luego gran orador, ¿no? Intuitivo y muy simpático. También es otro elemento de los políticos. Alan García era un muy querido amigo, éramos amigos. Él cuando dejé de ser presidente me fue a ver a Quito, comimos juntos. Cuando yo dejé de ser presidente me fue a ver a Madrid. O sea, éramos muy amigos. Coincidíamos totalmente en la necesidad de integración. Alan García era un gran integracionista, él fundó UNASUR. Él cuando fue presidente, yo me acuerdo tenía por allá el año 1985, yo tenía 22 años. Y para nosotros Alan García pues era el representante de la juventud progresista, ¿no? Era un ídolo para nosotros Alan García. Me dio muchos consejos porque con mucha apertura, con mucha generosidad, sabiendo que había cosas en que no coincidíamos, me trató con mucho cariño al principio, con mucho afecto. Yo tuve mucha cercanía con el presidente Alan García cuando parcialmente compartimos periodos presidenciales, su segunda presidencia en el Perú y mi presidencia en Colombia. Un hombre muy inteligente, muy culto, práctico, pero su cultura y su inteligencia no fueron para mí sorpresa, porque lo conocí sin tener amistad con él, pero sí lo conocí y asistí a foros en los cuales participaba cuando él estuvo asilado en Colombia. Era un espectáculo intelectual, sabía de literatura, sabía de historia, sabía de filosofía. Era un espectáculo oír al expresidente Alan García.
El antialanismo, en la medida que es un segundo antiaprismo, ese antialanismo ya era política sin ideología, ¿no es cierto?, política sin proyecto. La cosa era, quítate tú, Alan García, para que me pueda poner yo. Ponga el nombre que quieran, ¿no? Y así fue evolucionando. Los comunistas, por ejemplo, insultan el suicidio de Alan, pero alaban el suicidio de José María Arguedas, ¿no?, que se suicidó. Honran el suicidio de Salvador Allende, el presidente de Chile que se suicidó. O sea, esos son suicidios buenos. El de Alan para ellos es malo. Había que tumbarse al político más talentoso, versátil y con recursos de varias generaciones, que ya había demostrado que al menor descuido podía volver una vez más a la presidencia. Pero esa es la última gran calumnia, las cuentas encontradas en Andorra. No comprometen en absoluto ni a Alan García, ni a alguien cercano a Alan García, y mucho menos a la familia. Conozco y tengo el orgullo y el honor de ser amigo de todos los hijos de Alan García. Y todos trabajan y viven de eso, de su trabajo. En lugares conocidos, en trabajos conocidos. Ninguno de ellos tiene una vida algo holgada, que se podría decir. Todos viven de su trabajo que han conseguido gracias a sus estudios. Conozco a cada uno de ellos, conozco a la familia y me enorgullezco de ser amigo de la familia. Y ninguno tiene signos exteriores de riqueza, ni viajes permanentes, ni no tiene cómo sustentar el ritmo que llevan. Viven de su trabajo. La muerte del compañero Alan García no puede quedar impune, compañeros. Todo el pueblo aprista está indignado. Esperemos, compañeros, que estos fiscales sinvergüenza que tuvieron el caso en sus manos en la época del Lagarto sean procesados. Ojalá que jueces honrados y transparentes nuevamente saquen el caso de nuestro compañero Alan García para que se investigue a fondo, compañeros. Él había marcado su destino y es un acto de consecuencia con lo que él había determinado. Nadie que sea cobarde se pone una pistola y ejecuta un acto. Nadie. Bueno, Alan tomó su decisión y tomó una decisión que estoy seguro que la calibró en función de esa persecución, como diciendo, ustedes a mí no me van a tener como trofeo. No me van a tener como trofeo. Y la historia al final está dándole la razón, porque lo hubiesen tenido como trofeo y lo hubiesen escarnecido. Y él, hasta el día de hoy, no ha sido imputado de nada. Porque aquí la paradoja es que sucede todo este tema y los fiscales, que son tan acuciosos, hasta el día de hoy han pasado ya, van a pasar, están en el tercer año de la muerte de Alan, y no le han ido a preguntar a Barata si es verdad o no es verdad el tema de las loncheras. ¿Por qué no le han ido a preguntar? No les interesa. Porque como ya murió Alan, dicen, no, que quede así. O sea, lo han dejado a propósito para que la historia siempre genere la duda. Cuando él dice, le dejo mi cadáver a mis enemigos, cuando él le tira su propio cadáver por la cara a sus enemigos políticos, les está recordando que ellos no lo han matado, que él se ha matado solo. Y tan se ha matado solo que puede disponer de su propio cadáver. Acusar a los enemigos de haberlo matado creo que sería hacerles un enorme favor. Han habido fuerzas, aquellos que tenían los documentos y las filtraciones de fiscalía, aquellos que urdieron toda una trama para desprestigiarlo durante tantos años, son los que primero lo esquinaron y luego lo llevaron a la determinación que tomó el presidente Alan García.
qué barbaridad. Uruguay le había dado algún momento ahí a Latorre un pasaporte para que viajara. Uruguay era un país bien avanzado en el campo de lo social. ¿Cómo pasan las cosas, no? Ya no. Y además fueron muchos de los caviares fueron a decirle al gobierno de Uruguay por razones, se dieron, que se asustaron porque venían unas elecciones. Eso es un crimen. Eso han matado a un personaje político que la necesitábamos en el Perú. Alan no lo escuchaba. Alan quería llegar, explicar su verdad, contar su verdad, y estaba cerrada la sociedad a escuchar. Yo creo que no sintió que no tenía otra alternativa que suicidio, antes que ser afrentado y humillado por toda esa caterva de pequeños personajes que quieren tener su minuto de gloria, ¿no? Humillando a alguien que les es infinitamente superior. Desde el punto de vista jurídico, la culpabilidad solamente se establece cuando hay una sentencia condenatoria firme. Dicho de otra manera, García murió siendo inocente y hasta hoy día nadie podría decir que es culpable o que fue culpable de algo, ¿no? Porque no fue condenado. O sea, prácticamente yo considero de que lo llevaron al suicidio a Alan García. Le hicieron un cerco. Ahí es responsabilidad de la Fiscalía, la policía, los medios de comunicación que manejaron este tema muy mal, ¿no? Creo que acorralar a una persona, calumniarlo, perseguirlo utilizando la justicia como un instrumento de venganza, es matar en vida. Alan García, y lo reitero contundentemente, ha sido asesinado por la politización de la justicia. Porque si nuestra justicia hubiera procedido de una forma racional, mediante un debido proceso, respetándose las leyes y la forma como trabajar, estoy segura que Alan García estuviera vivo. Alan García fue víctima del lawfare, de la judicialización de la política. Mira lo que se está viviendo actualmente en Perú, ¿no? Creer que la política es la actividad, la dimensión del todo vale. Y el más inescrupuloso, el más tramposo, el que abusa del poder, no es inmoral, es sabido. Y así es la política. Por favor, la política debe ser el reino de la ética, de la moral, de los principios. De esa mala política, mediocre, malvada, es la que mató a Alan García. Y los malos políticos, mediocres y malvados. Porque no hay mala política sin malos políticos. Alan García lo mató la antipolítica peruana, ¿no? Los enemigos del APRA, los enemigos históricos del APRA, que se convirtieron en los enemigos de Alan García al ser Alan el que asume el liderazgo del partido ante la muerte de Víctor Raúl, ¿no? Los mismos que impidieron que Latorre llegue a la presidencia, no le perdonaron a Alan García haber llegado al poder 2 veces y haber hecho un gobierno exitoso, reivindicando su primera labor, ¿no? Ahí empieza la dictadura de Fujimori. Digo la dictadura porque había sido elegido en el 90, pero el golpe de Estado, gobierno dictatorial, se convierte en el 92. Y de ahí hay todo un proceso de investigaciones arbitrarias, comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales, de las cuales Alan sale airoso, ¿no? Y el Poder Judicial archiva las causas. Entonces, después del golpe de Estado, la dictadura de Fujimori vota del Poder Judicial a los jueces y fiscales que habían resuelto conforme a ley a favor de Alan, archivando el caso, y nombra nuevos fiscales y nuevos jueces para reabrir todo el proceso de nuevo. Y esos que reabrieron todo el proceso de nuevo tampoco pudieron encontrar nada, absolutamente, hasta el término del gobierno de Fujimori, en la que se deroga la ley de contumacia y unas leyes que habían dado contra él, y dejan sin efecto la orden de captura, y él regresa en el 2001. Y tenemos nosotros el gran mitin de la Plaza de San Martín, donde él regresa al Perú, ¿no? Saludo emocionado, después de 9 años,
al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetía ese hermoso verso de Calderón de la Barca, que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Yo no sé y no quiero despertar ni odios, ni rencores, ni gritos, ni vejámenes. Perdono a todos los que me gritan, perdono a todos los que me injuriaron, perdono a todos los que me dejaron, los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria. ¡Arriba los corazones! ¡Arriba las esperanzas! ¡Arriba la juventud! ¡Viva el Perú! ¡Viva Iván Latorre! ¡Viva la APRA! No, lo de Alan como muerte física fue un suicidio. Pero como muerte, como intento de muerte moral y como empujarlo hasta el extremo de la decisión que él tomó, son el gobierno de Vizcarra, desde la megacomisión de Humala, el fiscal Pérez, con su superior, y la DIVIAC, que se prestó para esto. Entonces, ellos indujeron a Alan García hasta el precipicio, hasta el borde. Pero en fin, ahí está en la historia, y lo importante es que el que pase la historia es Alan, y los demás, en unos años nadie se acordará ni cómo se llamaban. Bueno, él siempre fue un hombre contento, ¿no? Un hombre feliz. Siempre fue un hombre feliz, un hombre con mucho sentido de humor. Reilón, yo quiero recordarlo a Alan siempre como el hombre contento, preocupado por el país. Crucé en el monte del olvido. Ya. Uno, dos, tres. ¿Cómo debe pasar?